Bueno, ahora estamos en la sección número 3. Ya hemos hablado del enfoque basado en derechos humanos, ya hemos hablado de las políticas públicas y cómo se cruzan las políticas públicas con el enfoque de derechos humanos a través del padre fundador Harold Laswell, que nos mencionaba que las políticas públicas solamente pueden denominarse políticas públicas si tienen un fuerte componente valorativo, es decir, asociado a la dignidad humana. Ahora, en esta sesión número 3, vamos a entrar en materia en relación con los casos. Es decir, cómo nosotros, a través del enfoque basado en derechos humanos en las políticas públicas, podemos materializar cambios en la calidad de vida de poblaciones objetivos. Y vamos a utilizar un ejemplo que creo es muy ilustrativo, pero a la vez dramático, del enfoque basado en derechos humanos y su relevancia que tiene en las políticas públicas. Este primer caso tiene que ver con el problema que nosotros tenemos en el Perú vinculado con la tuberculosis. Como ustedes saben, la tuberculosis, y ustedes lo pueden ver en la lectura que tenemos para esta sesión, es la enfermedad que más personas ha matado en la historia de la humanidad. Pero la tuberculosis tiene algunas particularidades que vale la pena resaltar. ¿Y por qué las resalto? Porque están muy vinculadas al tema de derechos humanos y políticas públicas. Nosotros no debemos ver a la tuberculosis como un problema, digamos, médico, sino como una consecuencia de una serie de vulneraciones de derechos humanos. La tuberculosis es la consecuencia de la vulneración de una serie de factores de derechos humanos que nosotros vamos a tratar de entender en esta clase. ¿Por qué surge tuberculosis? La tuberculosis tiene varias explicaciones, ¿no? Y es muy importante entender esto para su relación con el enfoque de derechos humanos y las políticas públicas. La tuberculosis básicamente surge por una serie de vulneraciones de derechos humanos vinculadas a una pobre alimentación, a unas condiciones de vivienda malas, es decir, con altos índices de hacinamiento, a un sistema de salud pública deficiente, a altos niveles de discriminación, a unas condiciones laborables, digamos, muy precarias, y también a unas condiciones de transporte público bastante negativas, ¿no? Como pueden ustedes ver, estas vulneraciones de derechos humanos generan tuberculosis. Por ejemplo, una persona que no cumple con su derecho a la alimentación es mucho más vulnerable a un tema de adquirir la enfermedad. Una persona que trabaja en condiciones precarias también tiene mayor posibilidad de adquirir la enfermedad. Una persona que se transporta en un sistema de transporte público, valga la redundancia, obsoleto, sucio, informal, sin ventilación, tiene mayores posibilidades de adquirir la enfermedad. Una persona que vive en condiciones de hacinamiento, es decir, con muchas personas en una misma habitación, sin acceso a ventanas o sin acceso a iluminación, también tiene mayores posibilidades de adquirir la enfermedad. Y si a todo esto que he mencionado le sumamos la discriminación y el prejuicio que existe para las personas con tuberculosis, la situación se puede agravar. Entonces, si nosotros vemos un poco el contexto, en los últimos años el Perú ha tenido extraordinarias tasas de crecimiento económico. En prácticamente 15 años hemos triplicado nuestro PBI. Las inversiones llegan, a cada vez más consumo, los peruanos cada vez tienen más recursos en el bolsillo, pero eso no se ha traducido en una mejora significativa de la calidad de vida de la gente. Es decir, hay crecimiento económico, pero no hay desarrollo. ¿Por qué? Porque las condiciones de vulneración de derechos humanos se mantienen prácticamente inalterables. Nosotros, desde el 2000, que empezó la transición democrática hasta la fecha, no hemos dado un salto significativo, por ejemplo, en materia de vivienda. No hemos dado un salto significativo en materia de calidad del transporte. No hemos dado un salto significativo en materia de derechos laborales. Es decir, el Perú es uno de los países con mayor tasa de informalidad en el contexto del trabajo.
no hemos dado un salto significativo en mejorar la nutrición de nuestra población. Es decir, la población se sigue alimentando mal, no solamente por falta de alimentos, sino por baja calidad de los alimentos. Entonces, existe crecimiento económico, pero no estamos generando políticas que nos ayuden a cambiar la realidad de los derechos fundamentales que les he mencionado: trabajo, vivienda, alimentación, el acceso a la salud. A pesar de que hay un gran crecimiento económico, las condiciones en que la población accede a los servicios de salud tampoco se han modificado. Entonces, en este contexto, lo que nosotros hemos experimentado, y eso lo pueden ver en la lectura, es que a pesar de que el Perú ha efectivamente roto muchos récords en materia de crecimiento económico, el cambio en la calidad de vida de las poblaciones objetivo, es decir, las que están más vulnerables a la tuberculosis, no se han modificado de manera significativa. No estamos generando políticas que nos ayuden efectivamente a cambiar, a dar un salto cualitativo en materia de vivienda, en materia de transporte, en materia laboral, y por ende mejorar la lucha contra la tuberculosis. Entonces, la tuberculosis es la consecuencia de una serie de derechos humanos vulnerados. Y en el Perú el tema es un poco dramático porque somos el segundo país en América Latina, después de Haití, en casos de tuberculosis. Entonces, eso quiere decir que el crecimiento económico está totalmente divorciado de la calidad de vida de nuestra población. Es fundamental diseñar políticas públicas o implementar políticas públicas también que cambien la estructura de esta vulneración de derechos para que esta ya no se dé. Por ejemplo, si nosotros realmente queremos combatir la tuberculosis, necesitamos sí o sí generar una política pública de un transporte público masivo de calidad. No podemos seguir transportándonos como nos estamos transportando el día de hoy. Si nosotros queremos efectivamente combatir la tuberculosis, no necesitamos también una política pública seria y, digamos, de alto alcance para generar espacios de vivienda dignos para la población. Si nosotros que efectivamente queremos combatir la tuberculosis, tenemos que cambiar en los altísimos niveles de informalidad que tiene el sector del trabajo, el sector laboral, porque las condiciones en que la gente trabaja pues dejan mucho de que desear. Si nosotros queremos efectivamente combatir la tuberculosis, tenemos que generar una política pública de alimentación saludable para nuestra población. Nuestra población no se está alimentando bien, a pesar de que el Perú tiene un amplísimo abanico de alimentos que tienen un alto valor nutritivo, pero que no están siendo comidos por nuestra población. La población se sigue alimentando mal. Como esto es un tema, digamos, estructural, multidisciplinario y también contextual, si nosotros no abordamos estas dimensiones del problema de la TBC, no vamos a resolver la TBC, la tuberculosis. Nosotros tenemos que trabajar de una manera específica y a través de políticas públicas en temas de transporte, en temas de vivienda, en temas de salud, en temas de alimentación y también en temas de lucha contra la discriminación. Las personas que ya están con tuberculosis tienen un estigma muy negativo que impide que puedan, digamos, recibir un tratamiento que respete su dignidad, lo cual lo único que hace es agravar la situación. Entonces, no debemos ver la tuberculosis como un problema solamente médico, sino es un problema de una manifestación, un determinante social de la salud que va más allá del enfoque biomédico. O sea, si nosotros recibimos a una persona con TBC y le damos su tratamiento, pero no cambiamos las condiciones que generaron que esa persona se infectara o se enfermara de tuberculosis, pues no vamos a lograr la gran cosa, porque esa persona va a volver otra vez al contexto donde se produjo la enfermedad. Lo que nosotros tenemos que hacer es, a través de políticas públicas vinculadas a cada uno de estos derechos que he mencionado: vivienda, salud, transporte, alimentación, etcétera, poder cambiar estructuralmente las condiciones en las que estas poblaciones viven para poder efectivamente reducir los niveles de TBC. Si nosotros no actuamos de una manera, digamos, firme y a través de políticas públicas, es decir, de resolver problemas,
no vamos efectivamente a reducir los niveles de tuberculosis. Insisto, repito, la tuberculosis es la consecuencia de una serie de vulneración de derechos que nos dicen mucho de la calidad de vida que tiene nuestra población en relación con los grandes y altas tasas de crecimiento económico que hemos vivido. Hay más ingresos, pero todavía el Estado, a través de sus políticas públicas, no ha logrado trasladar o materializar esos altos ingresos en cambios en la calidad de vida de la población objetivo. Y un elemento que prueba de manera irrefutable que este tránsito no se ha dado son los altos niveles de tuberculosis que nosotros tenemos.